Hola, soy Julia María Martínez Lombó, profesora de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de investigación Erasmus de la misma universidad. Agradezco a los organizadores la posibilidad de presentar esta experiencia de transferencia de conocimiento e innovación docente que he querido llamar Música clásica versus heavy metal, una experiencia de innovación educativa para redescubrir la historia de la música a través del rock y el heavy metal. Dividiremos esta presentación en los apartados que pueden ver en pantalla, que nos facilitarán hacer un recorrido por la propuesta, explicando su contenido y presentando los resultados y conclusiones a los que nos conducen. El heavy metal, aparte de ser un género musical, también es una cultura, igual que ocurre con el mundo de la música clásica. La influencia de la música clásica en el heavy metal es notoria. Estos géneros, aparentemente antagónicos, son en realidad muy cercanos. La música heavy toma gran parte de su ser de la música clásica para crear un estilo y un mundo propios. Desde sus inicios, son numerosas las bandas que han recurrido al uso de temas o fragmentos de compositores clásicos para incluirlos dentro de sus temas propios. Partiendo de estas premisas, presentamos una experiencia de innovación educativa y al mismo tiempo transferencia de conocimiento que nos lleva a exponer en el alumnado de conservatorio y educación secundaria la relación existente entre géneros musicales aparentemente opuestos e incluso adversarios, valiéndonos de esta para facilitar el acercamiento del alumno al repertorio clásico. Se ha trabajado con alumnado de grado medio del Conservatorio Profesional Anselmo González del Valle de Oviedo y con alumnado de segundo de ESO del Instituto Matajoven de Gijón. Por una parte, se presentará al alumnado de grado medio la influencia de la música clásica de la que son conocedores en la construcción del heavy metal. Por otra, acercaremos al alumnado de secundaria al repertorio clásico a partir del uso que de estas obras han realizado y realizan los diferentes grupos y músicos metal. El proyecto surge en un primer estadio como forma de analizar y descubrir la construcción musical y compositiva del heavy metal, partiendo de los conocimientos de análisis y teoría musical académicos centrados tradicionalmente en aplicarse al repertorio clásico. Desde este punto de vista, comenzaremos a establecer rasgos y características comunes, desde los estrictamente musicales a otros, digamos, accesorios o complementarios, como la conciencia de escena o la definición de una estética acorde al género. Tras este acercamiento y con la experiencia adquirida, aplicaremos el proyecto de forma opuesta. Y es que en las aulas de educación secundaria, el estudio de la historia de la música se hace realmente arduo para la mayoría del alumnado, muy alejado de las salas de conciertos. Encontramos esta realidad en las aulas de segundo de ESO del Principado de Asturias, donde la adaptación autonómica del currículo hace que se imparta durante este curso historia de la música desde la antigüedad al siglo XX. El hecho de encontrar un alumnado reacio a la asignatura y al propio repertorio con el que se trabaja nos hace replantearnos el modo de abordar la materia, recurriendo al uso que de las grandes obras del repertorio clásico han hecho bandas de rock y heavy metal, géneros más próximos al alumnado con el que nos encontrábamos. De este modo, presentaremos de forma condensada ambas prácticas y sus puntos de encuentro. Para facilitar la comprensión de la presentación, hemos coloreado en tonos naranja las diapositivas que aluden a la práctica con alumnado de conservatorio y en verde las correspondientes a educación secundaria. Comenzaremos exponiendo el proyecto realizado con alumnado de conservatorio y que se llevó a efecto a partir de los talleres realizados en la Semana Cultural del centro. Comenzábamos planteando al alumno los distintos aspectos que íbamos a abordar en esta, llamémosle, comparativa. Para desarrollarla presentábamos numerosos ejemplos en audio y fundamentalmente en vídeo con los que ilustrábamos todas las características, siempre que fuese posible recurriendo a grupos e instrumentistas nacionales y principalmente asturianos, ya que Asturias es considerada a nivel nacional e internacional como un reducto de cantidad y calidad de bandas heavy y metal de distintos géneros. Asimismo, les proporcionamos multitud de nombres y referencias para que puedan seguir escuchando música e investigando por ellos mismos todos los aspectos comentados. Con esto se busca la participación activa del alumnado y el acercamiento a la clase invertida, pues el proyecto acabaría llevándonos a que fuesen los propios alumnos los que, como protagonistas del proceso, indagasen en las fuentes propuestas y presentasen ellos mismos ejemplos y comparativas. Como se ha avanzado, el heavy toma gran parte de su ser de la música clásica. El metal muy influenciado por ella es descrito como metal neoclásico. Nos valemos de este subgénero para estudiar todas las interrelaciones o préstamos entre ambos estilos. La forma de las canciones suele ser compleja, igual que sucede en el rock progresivo. Nos valemos, por tanto, del análisis musical convencional para descubrir la construcción de las obras siguiendo la misma técnica y procedimientos. Las progresiones de acordes, arpegios, acordes partidos y veloces escalas características del metal toman su origen de los compositores de música clásica, especialmente Bach, Vivaldi, Paganini, Mozart o Beethoven.
Identificaremos con el alumnado el uso de escalas menores armónicas, melódicas, arpegios disminuidos, círculos de quintas, suspensiones o cadencias, puntos de pedal, ostinatos o secuencias de escalas. También destacaremos el uso del tritono, muy común en estilos como el heavy y el rock progresivo por su sonido disonante y que en la antigüedad era rechazado al ser conocido como el diabolo sin música y considerar diabólicas las obras que lo contenían. Muchos de los instrumentistas neoclásicos normalmente son virtuosos muy entrenados. Este estilo neoclásico tiene unas características de ejecución muy marcadas que buscan emular a los virtuosos del violín o el piano. Entre los ejemplos que presentamos a los alumnos, tal vez podamos destacar el caso de Stratovarius, banda finlandesa de power metal fundada en 1981 en Helsinki. Toma influencias de la música barroca y de agrupaciones como Rainbow. El nombre de Stratovarius refleja ya esa dualidad música clásica heavy, ya que está compuesto por dos nombres relacionados con constructores de instrumentos musicales. Stradivarius, apellido del conocido luthier italiano, y Stratocaster, modelo de la marca de guitarras Fender, muy usado en el rock actual. La imitación de la música clásica también se deja ver en ese desarrollo del virtuosismo. Desgranamos con los alumnos este aspecto en concreto por la importancia que dentro del género adquiere el hecho de mostrar el virtuosismo y que es en realidad el equivalente al solista virtuoso de la música clásica al que se pretende imitar, aquello a lo que aspira todo instrumentista. Muchas bandas han recurrido frecuentemente a temas o fragmentos muy conocidos de compositores clásicos para incluirlos dentro de sus temas propios, estableciendo con el alumnado una comparativa entre los términos empleados en la música clásica y sus equivalentes en el heavy metal. Escuchamos con los alumnos diversos ejemplos de este hecho y es este punto concreto en el que parte la segunda fase del desarrollo de la propuesta, lo que supone la innovación docente en el aula de música de secundaria. Por ello, posponemos la presentación de los recursos empleados. La indumentaria por excelencia del heavy consiste en pantalones de cuero ajustados, jeans elásticos, chaqueta de cuero, botas deportivas o militares, todo en negro. Fue probablemente el grupo Judas Priest quien estableció el estereotipo de vestimenta de los grupos metaleros al popularizarse entre sus fans la costumbre de vestir con este estilo. Los propios alumnos ven el paralelismo con el músico clásico y su indumentaria de concierto, ya que a ellos mismos se les pide vestir de negro cuando salen al escenario. En la parte final del taller se les acerca subgéneros de metal que añaden el componente de instrumentación clásica. Así expondremos las características y principales representantes del metal sinfónico, un subgénero dentro del heavy metal que supone una síntesis de elementos característicos propios de este estilo, como baterías y guitarras pesadas, con diferentes elementos de la denominada música académica, como instrumentos pertenecientes a orquestas sinfónicas o voces líricas, principalmente femeninas, y temas que podrían considerarse propios de la ópera o de la música sinfónica clásica, buscando otorgar al estilo metalero un sentimiento sinfónico orquestal. También se les introducirá el power metal sinfónico, caracterizado específicamente por el uso de voces masculinas acompañadas de los elementos sinfónicos ya mencionados. Mismo nos acercaremos a manifestaciones próximas entre ambos géneros, como las formaciones que, partiendo de una configuración próxima a la clásica, realizan heavy metal o a la ópera rock. Para ejemplificar este último caso, recurriremos al disco conceptual de los asturianos Arenia o a la tetralogía sobre Edgar Allan Poe que realiza Legado de una tragedia. Les presentaremos diversas agrupaciones que, partiendo de una configuración clásica como el cuarteto de cuerda, realizan heavy metal. Hemos relatado a lo largo de estos minutos cómo la música clásica sienta las bases para la construcción del heavy metal y cómo, desde sus inicios, son numerosas las bandas que han recurrido al uso de temas de compositores clásicos, ya sea como introducciones instrumentales u orquestales, fragmentos intercalados o pasajes virtuosos dentro del solo. Partiendo de estas premisas y con la experiencia llevada a cabo con alumnado de conservatorio, desarrollamos una práctica de innovación educativa en el aula de secundaria. En el Principado de Asturias se dedica el segundo curso de ESO a Historia de la Música. Es entonces cuando encontramos el rechazo del alumnado a la materia, que resulta ardua y poco atractiva. En un intento de acercarnos a dicho alumnado, decidimos emplear géneros más próximos a ellos, valiéndonos de la relación existente entre estos estilos musicales. Identificaremos algunas de las obras musicales empleadas por los músicos rock y heavy metal para integrarlas como parte de sus composiciones, haciendo así un recorrido cronológico por la historia de la música.
El objetivo docente final será aumentar la motivación y el interés del alumno, mejorando la eficacia y la eficiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Abordaremos los ejemplos de obras de compositores, estilos, comenzando por aquellas que han incorporado estos grupos en sus composiciones o las versiones que han realizado ellos mismos. A partir de esta primera audición, nos adentramos en el estudio concreto del género, estilo, periodo o compositor, incorporando obras en su versión original. Explicamos las características compositivas de los diferentes estilos y periodos a partir de cómo se reflejan en los ejemplos presentados, extendiéndolo a la totalidad de características y formas de cada uno de los periodos y géneros abordados. Asimismo, presentamos al alumnado a los distintos compositores, figuras representativas de cada época, instándoles a ser ellos mismos quienes averigüen cuál fue su papel en la época y en la historia de la música. Citaremos a continuación algunos de los ejemplos empleados. Para trabajar la música en la antigüedad, partimos de la adaptación del himno nical que realizan los españoles Lujuria. Trabajaremos la música en el Renacimiento a partir de la adaptación de madrigales realizadas por Jethro Tull o de la incorporación de rasgos renacentistas de Ritchie Blackmore. El barroco es uno de los periodos al que se ha recurrido más frecuentemente, sobre todo en las adaptaciones de obras de Vivaldi o de Bach. Mozart y Beethoven son dos de los compositores a los que más han recurrido las bandas metal. Así trabajaremos las citas que hacen Symphony X, Helloween, Dartmoor y sobre todo Accept. El virtuosismo del 19 se presenta de forma evidente en el desarrollo de la música heavy. Así van a trabajar con obras procedentes del romanticismo, posromanticismo y de los nacionalismos. Tal vez el siglo XX sea uno de los periodos a los que menos han recurrido los músicos heavy. Algunos de los estilos de este periodo ni siquiera han sido empleados nunca. Recurriremos a los trabajos de Gamma Ray, Timo Tolkki o Épica para introducirnos en este periodo. Concluimos ambas propuestas instando al alumnado a descubrir por ellos mismos la música clásica que se esconde en distintos géneros musicales y manifestaciones audiovisuales. Como resultado de estas experiencias vemos un aumento de la motivación del alumnado. En el caso del alumno de secundaria, la proximidad del género como parte de las músicas populares urbanas hace que aumente la motivación en el estudio y conocimiento del repertorio clásico, así como el reconocimiento de las características propias del género. Este acercamiento a su contexto propio nos permite presentar repertorios a priori poco atractivos para el alumno. Por otra parte, los alumnos de conservatorio manifiestan su sorpresa en la construcción del metal, y en este caso, este género acaba aumentando en consideración para ellos, ya que partían de una premisa basada en el desconocimiento que les llevaba a considerar este género de forma negativa y con prejuicios respecto a la calidad y complejidad de las composiciones. La música clásica influye en la configuración del heavy metal desde su nacimiento, presentando rasgos comunes tanto a nivel formal como compositivo. Este hecho facilita la adaptación y los trasvases desde el repertorio clásico a las composiciones heavy. Este parentesco se plasma no solo en las características musicales propiamente dichas, sino también en el uso de un lenguaje y terminología común que en algunas ocasiones se ve adaptada a los rasgos propios del género metal. Estas similitudes han posibilitado emplear las alusiones y versiones que sobre obras del repertorio clásico han hecho diversas bandas metal para acercar compositores, estilos y corpus compositivos al alumnado y al mismo tiempo comparar cómo el virtuosismo instrumental, la formación de músicos e instrumentistas, la estética o la conformación de las agrupaciones instrumentales comparten muchos puntos en común entre ambos estilos.